Bienvenidos amigas y amigos a un vídeo más del canal de Crónicas de Poniente. Hoy, como veis, probablemente en el vídeo más importante hasta la fecha en mi canal, al menos para mí como fan de la comunidad de Canción de Hielo y Fuego, con unos invitados de lujo, archimaestres todos de la ciudadela de Antigua. Voy a empezar, si me permitís, por Javi, que al cual todos conocéis y que me va a acompañar en esta entrevista, que gracias a él ha sido posible también hacer esta entrevista, que me va a ayudar un poquito con el inglés, que no lo domino tan bien como él. Javi, que lo conocéis de la página web lositerreinos.com, su canal de YouTube, etcétera, etcétera, y el podcast La Canción Continúa. Javi, bienvenido y muchas gracias por estar en esta entrevista. Nada, muchísimas gracias. Hola, muy buenas. Sí, tenemos aquí a Elio y Linda. Es un placer que estén con nosotros en esta entrevista. No les preguntaremos en español, sino en inglés. Y bueno, no os preocupéis porque aún así todo lo que habléis en inglés o en español, os vais a enterar de todo. Están everything de toda esta entrevista. Everything, todo. Y los protagonistas, los verdaderos protagonistas de esta entrevista, Elio García y Linda Antonson. Muchas gracias, thank you very much. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a Crónicas de Poniente. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Es realmente un placer acercarnos virtualmente a España. Nos ha encantado todas las veces que hemos estado ahí, la interacción con los fans españoles. Y realmente hemos echado de menos ir en los 2 últimos años, así que es genial para nosotros conectar de esta forma. Muchas gracias por estar aquí. Elio y Linda son probablemente las personas que, son los grandes referentes a nivel mundial de Canción de Hielo y Fuego. Si tenemos a George Martin, pues después de George yo diría que Elio y Linda son las personas que más nos han traído, que han aportado muchísimo a la comunidad gracias a su web westeros.org, pues a la gran Wikipedia que han creado en esta página web, a todos los espacios de consulta, a la ciudadela, entrevistas a George, gracias a la aplicación que tienen para móviles de A World of Ice and Fire y pues también indudablemente gracias a ese maravilloso libro que ayudó a toda la comunidad de Canción de Hielo y Fuego a organizar, dar coherencia a toda la historia de Poniente. Ya sabéis, Un Mundo de Hielo y Fuego, que se publicó en 2014, Javi, si no recuerdo mal, fue en 2014, ¿correcto? 2014. 2014, The World of Ice and Fire was published in 2014 and El Mundo de Hielo y Fuego fue publicado en español en 2015. Exactamente. Pues todo este trabajo es de agradecer a Elio y a Linda. A mí me hacía muchísima ilusión que uno de los grandes festejos de llegar a los 100.000 suscriptores fuera entrevistarlos a ellos y pues han tenido a bien hacer esta entrevista. Si os parece, vamos a empezar con la entrevista. Quería empezar la entrevista preguntándoos sobre vuestro trabajo con George. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cuál es vuestro papel dentro del proceso creativo de George como escritor? Diría que nuestro rol durante la creación del Mundo de Hielo y Fuego fue ayudar a George a organizar las cosas para que su proceso creativo tenga libertad para añadir más. Evidentemente, como todos saben, no era el plan inicial que se añadiera tanto material, pero una vez que comenzamos a estructurar el material que ya existía, eso le dio ideas porque vio fragmentos de los que podía crear más cosas. Y entonces se volvió loco y añadió muchos detalles. Ojalá hubiéramos trabajado más de cerca. Creo que en cierto sentido la mayor parte del trabajo ya estaba hecha y nosotros trabajábamos por nuestra cuenta aquí y luego enviábamos y recibíamos material y casi todas las conversaciones iban sobre las ilustraciones, ¿verdad? Cierto. Creo que nuestro gran papel en el Mundo de Hielo y Fuego fue ayudar opinando sobre las ilustraciones. Recuerdo emails de George donde le preguntaban por las ilustraciones y les decía: haz lo que diga Elio, haz lo que diga Elio. Y ya sonaba como un disco rayado, pero hicieron lo que decía Elio. Creo que los directores de arte y los artistas comenzaron a confiar más en nuestras opiniones y nos pedían ayuda al buscar referencias y al hacer que las ilustraciones se vieran lo mejor posible para los libros.
Eso fue una gran parte del trabajo. Genial, genial. Bueno, habéis hablado de las localizaciones, el arte, pero el mundo de Hielo y Fuego no solo trajo cohesión y coherencia al mundo de Hielo y Fuego, sino que nos permitió conocer más lugares, más de lugares desconocidos como GT o Sozorios. Recuerdo estar con Elio en la exposición Unseen Westeros en Berlín hace ya 2 años y pudimos ver un arte increíble de esos lugares, como GT, Sozorios o lugares desconocidos. Pero hablando de esas localizaciones del mundo conocido, lugares no tan populares como los de Poniente, sino rincones lejanos, había mucho material que no pudo ser incluido en la versión final del Mundo de Hielo y Fuego, información sobre GT, Sozorios o lugares así. Y si es así, ¿creéis que podremos acceder a esta información en proyectos futuros de George Martin, como en Fuego y Sangre, segunda parte o algo así? El material principal en el que George trabajó y nos incluyó en el Mundo de Hielo y Fuego fue el material sobre los Targaryen que se publicó en Fuego y Sangre, pero había información sobre las regiones de esos que tuvimos que recortar por espacio. Creo que algo de GT o algo de los Dothrakis. Pero como ya hemos dicho, el 95 o 90% del material sobre esos y las regiones del este ya lo había escrito George. Nosotros escribimos fragmentos sobre las ciudades libres y recortamos fragmentos aquí y allá. Pero la mayor parte la escribió George y creo que la mayor parte se publicó. Y si quedaron algunas piezas pendientes, quizás lo veamos en Canción de Hielo y Fuego o quedará como una incógnita. Pero hay suficiente para completar un lugar totalmente nuevo. Obviamente hay cosas que se cortaron de Poniente y sobre el material de los Targaryen, también sobre otros puntos de la historia. Los Hijos del Hierro. Sí, los Hijos del Hierro. Así que hay más material sobre Poniente, pero creo que inventó muchas más cosas sobre esos para el libro, porque puso todos esos lugares y luego le pidieron que rellenara el mapa. Sí, Carcosa, ¿qué hay en Carcosa? Queremos saber qué pasa en Carcosa. Él puso todos esos lugares ahí porque se dio cuenta de que había un gran espacio en el mapa, así que puso todos esos nombres ahí y luego dijo, ups, ahora quieren detalles sobre todos esos lugares para el Mundo de Hielo y Fuego. Así que tenía mucho que crear. Otra pregunta sobre Mundo de Hielo y Fuego. Este libro comienza con la historia del mundo antiguo, la era del amanecer y la edad de los héroes. En 2019 estuvisteis involucrados en un proyecto llamado Blood Moon, una serie, un spin-off de HBO basado precisamente en la edad de los héroes. ¿Qué fue lo que pasó con este proyecto que finalmente se canceló? ¿Creéis que podría haber tenido información semicanónica sobre el Mundo de Hielo y Fuego? Realmente no lo sabemos, solo podemos especular. Sí, puede que tenga que ver con el final de la serie. El final de la trama del Rey de la Noche en Juego de Tronos. Ellos vieron cómo reaccionó la gente a ese final y esa iba a ser una parte importante de la trama de Blood Moon, o como sea que se llamara ese proyecto, porque creo que era un nombre en clave. Pero algo así podría haber pasado. Vieron la mala reacción de la gente al final de Juego de Tronos y en ese momento estaban planeando hacer algo sobre esa historia cuando para el público iba a ser irrelevante debido a ese final. También puede ser que una vez que hayan visto el material, se hayan dado cuenta de que era muy diferente en algunas cosas y tal vez intentaron no ambientarlo en la Edad de Bronce, sino llevarlo incluso más atrás para separarlo del mundo medieval, y a lo mejor no funcionó. Pero es difícil de decir. Y con respecto a que si tenían información semicanónica, sí, hicimos unas consultorías para el show.
Fueron un par de días de trabajo en los que hablamos con los productores, con Jane Goldman, quien nos pidió ayuda con todo lo que el mundo de Hielo y Fuego había revelado sobre la historia antigua del norte. Y te voy a dar una exclusiva. Nunca hemos hablado sobre nuestra colaboración en este proyecto, pero hemos visto que otros colaboradores han hablado libremente sobre eso a pesar del acuerdo de confidencialidad. Supongo que porque la serie se canceló. Lo que querían específicamente era un equivalente más antiguo a la mesa tallada de Rocadragón. Querían una mesa que mostrara todos los reinos. Creo que iban a llamarla la Mesa Blanca, creo que era... ¿De madera de arciano o algo así? Creo que era de madera de arciano, que estaba tallada o pintada con todos los reinos de los primeros hombres en el norte. Ellos querían que les dijéramos cuáles eran esos reinos, quiénes los gobernaban, cuáles eran sus límites y... ¿Qué casas podían haber sido las gobernantes? Sí, en ese entonces. Y también colocar la heráldica en el mapa. Correcto. Por ejemplo, los Manderlys que vinieron del sur no estaban asentados en el norte todavía. Exactamente, no habían Manderlys. Pero, por ejemplo, los Blackwood, que podían haber sido reyes. Así que les dimos toda la información sobre las casas antiguas que fueron reyes en el pasado para que pudieran crear límites. Puedes llegar hasta aquí o hasta aquí. Y eso fue todo. También respondimos sobre heráldicas de las familias que mencionamos y eso fue toda nuestra participación. Podría haber sido muy extensa y yo creo que obviamente podríamos haber estado involucrados en más cosas, pero solo escribieron el piloto y hasta allí necesitaban nuestra ayuda. Wow, eso fue increíble, eso no lo sabíamos. Sabíamos que algunas personas del proyecto habían hablado de él, Naomi Watts, también Jane Goldman, la showrunner, había hecho declaraciones. Pero wow, muchas gracias por compartir esto con nosotros, ¿no? Y ahora que habéis dicho esto, pues me hubiera encantado haber visto esta serie. Pero bueno, ese spin-off fue cortado, fue cancelado, nunca lo veremos. Pero bueno, sí podremos ver quizás en el futuro el spin-off sobre la princesa Nymeria, la princesa Nymeria del Roine. El proyecto todavía no ha recibido la luz verde, pero bueno, el spin-off ya tiene showrunner, se llama Amanda Siegel, va a ser la guionista y bueno, el proyecto parece que al menos se dirige en la buena dirección. Si yo recuerdo bien, antes de que se publicara El Mundo de Hielo y Fuego, recuerdo que colgasteis en vuestros.org el fragmento exclusivo de los 10.000 barcos con la historia del inicio de la historia de Nymeria. Así que bueno, ahora que se está estudiando hacer una serie, os quería preguntar qué parte de esta historia, que vosotros os gusta tanto, le puede interesar especialmente a quien no ha leído sobre esto en los libros. Tuvimos una pequeña discusión al principio y nos dimos cuenta de que habíamos asumido dos cosas distintas sobre la dirección en que iría el proyecto. Porque Elio asumió que lo principal sería el viaje, mostrarlos viajando a distintos lugares y haciendo paradas de algunos años hasta que se vieran forzados a continuar. Y sería un show muy dinámico, pero todos esos lugares extraños y distintos. Como Sozorios, por ejemplo. Sí. Algunas islas, bueno, realmente las maravillas de esas islas. Y así podría resaltar distintas culturas y cambiar mucho el aspecto del show. Yo pensaba que mostrarían algo de eso y luego se centrarían en la lucha política interna entre las casas de Dorne, porque hay mucho de eso, así que dependería de qué tan familiar quisieran que se sintiera para los espectadores de Juego de Tronos. Creo que quizás la segunda opción es más probable porque la primera opción que dices, la de visitar un montón de lugares, podría ser lo que el spin-off de Corlys Velaryon haga, porque se llama 9 viajes o algo así que bueno, quizás ese spin-off se centre más en esas localizaciones, en esos Sozorios, así que quizás el spin-off de Nymeria se centre más en la lucha política, el conflicto Martell contra Ironwood o algo así, ¿no? Porque quizás ya tiene esa otra serie de televisión, la de Corlys, y quizás
quizás esta se centre entonces más, como has dicho tú, Linda, en la política. O quizá nos presenten de alguna manera el feudo franco de Valiria. Por ejemplo, podría ser. Es un pueblo que hay mucho interés por conocer. Creo que, sin importar cómo quisieran hacerlo, querrían empezar por mostrar algo, aunque sea el final del conflicto entre los Rhoynar y Valiria. Habría que tener ese contexto, tal vez con la derrota de Garin el Grande, ¿sabes? Algo así. Y luego Nymeria dándose cuenta de que tenía que llevarse a su gente y huir. Y más adelante, no sé, hacer un salto temporal o acortar el viaje y mostrar partes destacadas. Ciertamente el hecho de que consideren hacer un show de viajes con Corlys Velaryon, o sea, 2 shows, que son así como Sinbad el marino, básicamente. Estoy pensando que el show sobre Corlys podría ser de ese estilo. Sí, el de Corlys debería ser así. O sea, Nymeria sería más tipo Exodus o Battlestar Galactica, en el que había que huir todo el tiempo e ir a lugares extraños y luego volver a huir. Pero sería interesante ver si llega a algún sitio. Creo que hay mucha gente que tiene curiosidad sobre ello. A ver, se llama 10.000 barcos y es Nymeria y principalmente mujeres buscando refugio, así que debería ser un elenco en su mayoría de mujeres. Sería interesante ver qué facciones presentan. Nymeria intentando mantener unida a esa gente con opiniones tan distintas respecto a dónde ir, qué hacer, y al final llegar a Dorne. Cómo integrarse o no integrarse, sería una historia en sí misma. Y la de Corlys quizás sea más la historia de un hombre viajando solo, un Marco Polo o algo así, sí. Muy bien, está siendo muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta. El año pasado, Javi Marcos tuvo la iniciativa de crear un podcast de lecturas o de relecturas de Canción de Hielo y Fuego y formó un equipo de gente maravillosa que ha hecho que hoy en día el podcast sea todo un éxito. Berta, Santi y Bea forman parte de ese equipo y tienen una pregunta para vosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Somos Berta, Santi y Bea, que junto a Javi formamos La Canción Continúa, el primer podcast de relectura de Canción de Hielo y Fuego en español. Y bueno, solo queríamos, por supuesto, felicitar a Maglor por esos 100.000 y también por tener la oportunidad de poder hacer esta entrevista a Elio y Linda, de lo cual estamos muy agradecidos de poder participar. Exacto, nosotros pues queremos participar, como nos había dicho Maglor, con pues una pregunta para Elio y Linda. Vamos a ponerla primero pues en inglés y ya luego la diremos en español para que la entienda todos los demás. So guys, thank you for being here, and from the experience that you guys gained from working with George Martin, building the World of Ice and Fire book, have you guys planned to get involved in any other book about the world of Westeros, or any book about George Martin's worlds, or any other topic in general? Pues chicos, como le decíamos a Elio y a Linda, pues queríamos saber si frente a la experiencia que habían tenido ellos participando en la creación del libro del mundo de Hielo y Fuego, si ellos estaban pues en algún momento interesados en entrar a participar en algún otro libro sobre la historia de los mundos que lleva Martin, o sobre algún otro tipo de historia en general. Uh-huh. Exacto, muchas gracias por la atención, por estos invitados tan increíbles que ha traído aquí hoy Maglor. Y Maglor, de nuevo, felicidades por esos 100.000 suscriptores, que te mereces eso y muchísimo más por todo el trabajo que haces por esta comunidad. Así que muchísimas gracias a todos. Y muchísimas felicidades, Dani. ¡Felicidades! Sí, a ver, nunca rechazaríamos una oportunidad de trabajar en un libro sobre el mundo o cualquier otra cosa que haya creado George. Sobre Westeros, sobre eso, ¿sabes? Lo que él quiera. Eso estaríamos encantados de ayudar. Creo que hemos demostrado que podemos hacerlo. Y bueno, siguiendo la pregunta sobre si fuera un libro distinto a Canción de Hielo y Fuego o algo distinto a Poniente, como las Wildcards, pues si George dice, ayúdame con una guía para los 1000 mundos, por supuesto. Yo sería el primero en aceptar y estaría feliz de poder colaborar.
Y respecto a las wildcards, creo que, bueno, estoy seguro de que hay gente experta en wildcards, como los equipos de asistentes que han hasta escrito las guías de RPG, y creo que los buscaría ellos primero. Pero si por alguna razón no estuvieran disponibles y nos lo pidiera, por supuesto que le ayudaríamos. ¿Y no habéis pensado alguna vez en escribir otro libro de algo que no tenga nada que ver con la obra de George? Bueno, hemos hecho borradores y tenemos un agente, así que veremos a dónde llega eso. Pero nos distraemos. Yo diría que, bueno, es que la historia de vuestra vida, vamos, es material para escribir un libro, honestamente, ¿no? Un chico americano de familia cubana que se enamora gracias a un foro online de rol de una chica que es de Suecia, luego cruza el mar Atlántico para estar con ella y quedan unidos gracias a su amor por George Martin. Bueno, para mí sería la historia perfecta para un libro. Próximamente en el cine de tu localidad. La siguiente pregunta, a ver, en Fuego y Sangre, bueno, la primera parte que ha sido publicada, se nos habla de la primera parte de la dinastía Targaryen, desde Aegon el Conquistador hasta el inicio del reinado de Aegon III. Pero lo que os quería preguntar es en qué momento creéis que terminará Fuego y Sangre en la segunda parte. Bueno, la intención de George es hacer otro volumen, como ha dicho, y la historia debería terminar en el segundo libro. Asumimos que será en la muerte de Aerys y la ascensión de Robert, y creo que la gente diría, bueno, te estás fijando en la conexión, pero es que solamente ha llegado hasta ahí. Seguramente podría ser un tercer volumen que terminaría de forma diferente, pero no creo que vaya a ser así. Creo que George tiene muchas notas sobre algunos reyes y otros no. Y creo que muchos de los reinados serían abordados de una manera mucho más breve. Es como cuando ha hablado de los 20 y tantos años del reinado de Aegon el Conquistador en solo 20 o 30 páginas. No creo que la gente tenga razón en eso. Creo que podría serlo de otra forma. Lo que sí creo es que el segundo volumen no empezará hasta que termine Canción de Hielo y Fuego, porque creo que Aerys, la rebelión y todo eso que quiere contar, quiere que salga primero en las novelas. Siempre hay un riesgo en cuanto a la longitud de los libros, y él es quien decide, pero creo que, por ejemplo, si le han dicho que debe haber más material sobre Jaehaerys, porque Jaehaerys gobernó durante un largo tiempo, pues quiere dar una idea de cómo fue ese largo reinado. Sabemos que tiene una cantidad considerable de material sobre Aegon IV, y creo que seguramente esa sería la parte más extensa, ¿sabes? Ambas partes son extensas, sí, sí. Y, por supuesto, están los Fuego Oscuro. ¿Y los Fuego Oscuro? Sí, pero creo que puede haber un problema y es que George quiere escribir sobre esto en los cuentos de Tanquieg y no en Fuego y Sangre, la segunda parte. Esa también es una posibilidad. A ver, sabemos que tiene muchas notas al respecto. Tiene ideas para historias. Sé que tienes una pregunta sobre esto. Así que no vamos a profundizar en esto, pero es posible que quiera hacer eso, pero no lo sé realmente. Ya veremos. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En Fuego y Sangre podemos leer La Danza de los Dragones. ¿Qué expectativas tenéis sobre la serie de House of the Dragon? ¿Cuál es el momento que más estáis deseando ver en pantalla? Lo que pasa en el Ojo de Dioses. Me encantaría ver dragones volando sobre el Ojo de Dioses. Sí, a ver, eso está genial. Daemon saltando hasta Aemon de un dragón a otro, eso es épico. Es como el momento más impresionante que haya alguien creado en un show. Crea expectativas. Mi actitud hacia esta serie es diferente a la que tenía hacia Juego de Tronos. En cierto modo, Fuego y Sangre, la historia es un relato de la danza de los dragones, no es una novela. Es una historia de ficción, como la describe George, que tiene muchos vacíos, mucho potencial. Hay que tomar decisiones y no sé qué decisiones tomarán. Creo que para mí House of the Dragon es interesante. Tengo esperanza de que vaya muy bien.
No me siento muy apegado al resultado como estuve en un principio con Juego de Tronos. La veré y si va bien, perfecto. Si es mediocre, ok. Era difícil estar contento con Juego de Tronos cuando veías que era mediocre a veces, porque los libros no son así. Así que con House of the Dragon creo que hay más espacio para crear porque las historias no están tan detalladas. Es un boceto de la historia. Y esos vacíos... Y esos vacíos para llenar, también hay cosas que ya están establecidas, y lo que decidan cambiar, solo puedo especular sobre eso, como suelen hacer todos los fans. Creo que como no tenemos información detallada sobre muchos personajes, sus motivaciones o su vida personal, no tenemos esa sensación de que hay un tema definido o un mensaje, pero hay cierta similitud, obviamente, a la historia de Canción de Hielo y Fuego. Hay arcos de algunos personajes en los que puedes ver lo que George quería hacer con ese personaje. House of the Dragon, en cambio, da una imagen histórica más alejada, solo dando más detalles de ciertos individuos de la historia, pero no está tan enfocada en los personajes. Así que lo que decidan hacer en cuanto a cómo presentarlos es menos importante que su actitud. No va a haber un personaje del que pueda decir, oh Dios, Cersei nunca diría eso, Cersei nunca haría eso, y cosas así. Decir, ese actor lo está haciendo mal. Me interesa que el show vaya mayormente de cómo captan a los personajes, porque ya hay una idea de cómo es Poniente, ¿sabes? En House of the Dragon, ver a una Talisa Westerling sería igual de molesto que fue verla en Juego de Tronos, porque sabes que es un personaje que no encaja. Con los personajes principales no hay problema, mientras tengan un comportamiento razonablemente poniente. Sabes que pueden hacer variaciones mientras sean razonables. Espero que eviten las cosas que se vean muy modernas, por ejemplo. Quiero sentir esa inspiración medieval y quiero sentir a George en esa mezcla de fantasía con realismo, que se sienta como algo que realmente puede pasar en Poniente, aunque hagas cambios modificando detalles y llenando los vacíos, pero no de forma que no encaje, que me parezca que no podría haber sido así. Sí, totalmente. Los anacronismos son peligrosos siempre. Traducir un discurso moderno en una fantasía a veces, bueno, la mayoría de las veces no funciona bien al final, ¿no? Pero bueno. Antes de dejar Fuego y Sangre, os voy a preguntar otra cosa, un misterio que temo que del que nunca tendremos respuesta, bueno, salvo que hagan un spin-off de este periodo histórico. Y es, ¿qué creéis que pasó con la princesa Aerea Targaryen? ¿Creéis que ella realmente fue a Valiria, como se sugiere en Fuego y Sangre? Y si creéis que eso es cierto, ¿cómo creéis que Euron Greyjoy en Canción de Hielo y Fuego sobrevivió un viaje tan peligroso? Si es que realmente viajó a Valiria. Tras el abandonado, el capítulo de Vientos de Invierno, creemos que Euron ha viajado a Valiria, pero después de ver lo que le pasó a Aerea Targaryen, Valiria parece un lugar muy complicado para ir, así que ¿qué pensáis? A ver, creemos que la llevaron a Valiria. Creo que esa conjetura sobre Valerion llevándola a su hogar es correcta. Euron llegando a Valiria, a ver, ¿realmente fue? Yo estoy con los lectores en esto, creo. Hay muchos otros lugares en los que él pudo obtener ese conocimiento tan peligroso de la magia que las costas de Valiria. Correcto. Pero si Valerion llevó a Aerea a su hogar en Valiria, tuvo que volar a través de, ya sabes, las 14 llamas y probablemente
Eso fue un envenenamiento con magia. Ya sabes, lo que estuviera pasando ahí, que sería lo más cercano a Chernóbil. Y eso a ella no le sentó bien. Así que no estoy segura de que Euron haya estado quizá cerca de Valyria, pero seguramente no estuvo en el corazón de esa tierra, por ejemplo. Y lo habéis dicho, él podría haber tenido acceso al cuerno o esa armadura casi de Sauron, quizás en otro lugar, sí. Sí, bueno, creo que pudo haber estado en algunos lugares cerca de Valyria, en la península donde se supone que están los monstruos. Por otro lado, creo que lo que nos cuentan en Festín de Cuervos encaja con esta situación. Al menos eso parece, si eres alguien que presta atención a cómo ha crecido y cambiado la historia de George. Me surgieron dudas después de leer el segundo capítulo del libro, pero tal vez él decidiera cambiar algunas cosas. Quizá... Ya cambia una profecía, sí, ¿no? La profecía que Daenerys recibe de Quaithe al principio en Danza de Dragones, primero aparecía un cuervo y en la versión final no había cuervos, si recuerdo bien. Y creo que se supone que había también un kraken. Sí, kraken y cuervo y en la versión final está cambiada, sí. Así es, solo cambió unas cuantas cosas, y es posible. No olvidemos que cuando escribió Festín de Cuervos, su intención era hacer ver a Euron como alguien que miente sobre muchas cosas. Puede ser que con el paso del tiempo, mientras escribía Danza de Dragones y empezaba a vislumbrar lo que escribiría en Vientos de Invierno, el reinado de Euron se haya desarrollado en su mente. No lo sé con certeza. Esto daría para otro vídeo exclusivamente del tema, de la evolución, que tengo muchas ideas sobre cómo ha evolucionado, pero son... Tal vez quieras escribir sobre eso algún día. Sí, me encantaría. Es algo que haría realmente encantado. La historia crece al contarse, dice, ¿no? Y la historia de cómo George R.R. Martin ha ido escribiendo Canción de Hielo y Fuego y cómo ha ido evolucionando sería realmente interesante, creo. En cualquier caso, el Euron Greyjoy de HBO no es nuestro Euron. Es muy, muy diferente. Un personaje muy diferente. Bueno, siguiente pregunta. Otro de los proyectos que muchos lectores están esperando es el cuarto relato de los cuentos de Dan Kieg. Nuestro amigo Kai tiene un canal de YouTube donde habla de la Tierra Media, de Tolkien, de Harry Potter y otras sagas de literatura fantástica. Le hemos invitado a participar en esta entrevista y os deja esta pregunta. Hola Maglor, soy Kai47. En primer lugar te quiero agradecer la oportunidad de hacerles una pregunta a Elio y Linda sobre el mundo de Canción de Hielo y Fuego, porque es una oportunidad maravillosa. Y en este caso mi pregunta es sobre el personaje de Ser Duncan el Alto, dado que, como todos sabemos, Duncan el Alto tiene tres historietas en El Caballero de los Siete Reinos. Pero desde la última historieta de estas tres hasta su muerte en la tragedia del refugio estival, pasan un montón de cosas de las cuales no tenemos ninguna o prácticamente ninguna información, y sí sabemos que Duncan cambia mucho, que le pasan muchísimas cosas, pasa a ser de un caballero errante, como es en estas historietas de los Caballeros de los Siete Reinos, a ser el Lord Comandante de la Guardia Real, venciendo duelos importantísimos. Así que bueno, mi pregunta es: ¿hasta qué punto Martin tiene planeados los distintos cuentos que tiene que haber de Duncan el Alto? O sea, si sabe cuántos tiene que haber de aparte de los tres que hay hasta donde quiera terminar, hasta su muerte o hasta que entre en la Guardia Real, y si los tiene ya esbozados, si sabe qué es lo que más o menos debería ocurrir en cada uno de ellos, o si es más bien algo que improvisará sobre la marcha, pero en cualquier caso si es algo que él tiene pensado hacer en un futuro, que yo entiendo que sí, pero vaya, no sé. A lo mejor la respuesta es simplemente que no pretende hacer ninguno más aparte de estos tres que ya ha publicado. Y esto sería todo, esta es mi pregunta, así que muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y un saludo de mi parte a Elio y Linda.
Ciertamente sí. George tiene la intención de escribir más historias. Tiene una escrita a medias, pero aún no está satisfecho con lo que tiene. Y tal vez la termine después de Vientos de invierno, no lo sé, pero creo que ha dicho que serán entre 9 y 12 historias. Cada vez dice un número diferente, cada vez. Sí, sabemos que tiene una carpeta con notas sobre los eventos que pasan en ese periodo, porque en una llamada que tuvimos cuando estábamos trabajando en el mundo de Hielo y Fuego, íbamos repasando lo que podíamos contar de los cuentos de Dunk y Egg y el reinado de Aegon para publicar. Como ya imaginaréis, nos contaba cosas que no podíamos publicar, luego nosotros las quitábamos, le enviábamos el texto y él volvía a poner algunas, pero lo quitábamos porque nos había dicho que no lo podía publicar. No todo. No, pero algunas cosas sí. Algunas sí, y hubo cosas que ni siquiera nos contó, solo dijo, no te voy a contar eso. Exacto. Recuerdo hace muchos años, en la Worldcon de Glasgow, en el 2004, 5, 6... Creo que en 2004, cuando los fans estaban charlando con él durante el desayuno y pregunté algunas cosas. Ya sabes, se habían publicado solo 2 relatos cortos hasta ese momento, y en ellos debían aparecer una serie de títulos o cargos que Dunk hubiera tenido. Por ejemplo, el título de Lord, o el cargo de Guardia Real, o Lord Comandante. Puede incluso que Maestre de Armas. Cosas así. Y entonces le dije, bueno, pero el último relato tiene que ser diferente al resto, ¿no? El último relato debe ser la historia de Refugio Estival. Y él me miró y sonrió con esa sonrisa suya y no dijo nada. Por lo tanto, creo que la idea de George es concluir con Refugio Estival. Sí, claro. Ahora, al parecer, se está hablando de la posibilidad de que sea uno de los nuevos proyectos, ¿verdad? Hay conjeturas, y esto puede ser porque inicialmente George había dicho que no quería adaptaciones de Dunk y Egg, porque no había terminado de escribir. Pero ahora ha decidido que tendrá tiempo de escribir todas las historias como guiones para televisión. ¿Es posible? Es posible. Exactamente, quiero decir, sé que tenéis ahora una pregunta al respecto, pero creo que es la forma natural de abordarlo. Es fácil ver por qué con Canción de Hielo y Fuego, que es una novela intrincada y enorme, es peligroso que se quede sin el soporte de George en la adaptación, porque no se puede captar todo el plan de la historia. En cambio, en una serie de relatos es extremadamente adaptable, porque los relatos son autoconclusivos. No es que lo haya hablado con George, pero me lo puedo imaginar diciendo, ¿por qué estoy enfrascado en esto que es una serie de relatos solo porque empezaron así? Podría hacer guiones y podría terminar así la historia en la pantalla. Y decir esto es lo que quiero contar. Y realmente, ¿por qué no? No creo que George deba casarse con la idea de que primero deben estar escritos los relatos y después la adaptación de televisión. Creo que él solo necesita el génesis, la semilla. Puede tener un papel importante en la forma de traducirlos, pero no tiene que escribirlos él necesariamente. Pero esa es mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo porque George R. Martin había sido guionista en Hollywood antes y él siempre dice que a él le tomaba escribir un episodio de la serie Juego de Tronos en torno a un mes. Así que quizás le tomaría solamente un mes por completo escribir el guión o casi todo el guión de un episodio de una historia de Dunk y Egg para la serie de televisión. Además a él le gusta mucho ese formato y como habéis dicho sería un formato diferente al que él
originalmente tenía previsto para los cuentos, pero también podría ser bastante bueno. Por supuesto, estoy seguro de que él no sería el showrunner de esa serie, sino alguien en quien confíe, un escritor que le guste, un Daniel Abrams, por ejemplo, el autor de The Expanse, que fue asistente suyo. Abrams podría ser el showrunner de estas historias. Él seguiría las instrucciones de George R. Martin, George escribe un poco y Daniel Abrams completa la historia. Quizás, no lo sé, no, solo adivino, pero creo que podría ser posible. Yo tengo una pregunta. Esta es mi pregunta favorita. ¿Qué creéis que pasó en Refugio Estival? Ya sé que no podéis darnos mucha información, pero me gustaría saber vuestra teoría sobre el suceso. Diría que estamos bastante seguros, así sin información adicional, de que Egg intentó hacer un ritual mágico de algún tipo para traer de vuelta a los dragones, que él sentía que eran tan necesarios para el gobierno Targaryen, fuera lo suficientemente fuerte para no ser tiránico. Necesitaba el apoyo de los dragones, pero le salió el tiro por la culata. A ver, nació un dragón, pero... Sí, un dragón. Obviamente. Pero por un alto precio, que es lo que pasa cada vez que George presenta la magia. Funcionó, en cierto sentido, pero no como él esperaba. Y por supuesto que nunca previó un resultado tan terrible. ¿Creéis que podríamos tener más información en el próximo relato de los cuentos de Danky Egg? Sí, en el último. Sí, el último trata sobre Refugio Estival. Sí, yo creo que realmente lo tendremos en el último relato de los cuentos de Danky Egg. Es el punto en el que conectamos la historia de Rhaegar con la historia de Canción de Hielo y Fuego. A donde quiero llegar es, si finalmente tenemos esta información, ya sea en el último cuento de Danky Egg o no, ¿creéis que lo veremos desde el punto de vista de un personaje, por ejemplo el de Duncan, o quizá preferiríais verlo contado en tercera persona? Por ejemplo, en la segunda parte de Fuego y Sangre, narrado por un maestre. Sí, bueno... Creo que me gustaría leerlo primero desde un punto de vista más personal, como el de Duncan, por ejemplo, y luego, como Fuego y Sangre es un recuento histórico, no tendría la misma profundidad emocional. Pero sabes que George puede hacer que funcione de cualquier manera, incluso desde el punto de vista histórico, que es más seco. Funcionará igualmente porque él te da esas percepciones y momentos de los personajes que son tan importantes, incluso cuando ya tienes los hechos objetivos. No sé qué sería lo más probable. Diría que va a depender de si el proyecto de Danky Egg va para adelante y se cuenta la historia ahí o se deja para Fuego y Sangre. Totalmente estoy de acuerdo. Podría estar bien, ¿no? Ambos estarían bien, ¿no? Pero un punto de vista de Dank, que tenga que luchar contra unos magos locos de esos que quieren quemar a la familia de Egg, porque necesitan un sacrificio de sangre para transformar a Egg en un dragón o algo así. Bueno, sin duda eso crearía un drama espectacular, terror, y George sabemos que es un genio escribiendo terror, mezclando fantasía, drama y terror. Estaría muy bien, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a Canción de Hielo y Fuego. Por motivos evidentes no vamos a hablar spoilers del futuro de la saga, no vamos a hablar de Vientos de Invierno o de Sueño y Primavera y eso. Así que vamos a hablar de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, los últimos libros publicados, y en ellos hay varias tramas interesantes que están esperando a su conclusión en Vientos de Invierno. Tenemos, por ejemplo, una trama en la ciudad de la Antigua, en Mirin, una batalla en Bastión de Tormentas. Y lo que os quería preguntar es, ¿cuál es vuestra trama favorita? De las que quedó sin resolver al final de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, ¿cuál es vuestra favorita y la que más tenéis ganas de leer resuelta en Vientos de Invierno?
Esa es una trama que, a ver, tal y como termina, es en cierto sentido un cliffhanger. Es un cambio que tampoco fue un buen cambio. Es la forma en que vamos a ver a Daenerys yendo hacia ese fuego y sangre y convirtiéndose en esa arma, en esa conquistadora. Por supuesto que será un giro oscuro que se verá inicialmente como un triunfo que irá poco a poco oscureciéndose. Y, ¿sabes? Eso tengo ganas de verlo. Tengo que ver cómo va. Para mí, Dorne me encanta y me intriga la trama dorniense en la historia. Solo podemos escoger una, pero yo también Dorne. Sí, nos tienen muy intrigados los dos, Dorne, Arianne, Areojota, las serpientes de arena, Estrella Oscura. Sería muy interesante leerlo en Vientos de Invierno, ya que quiero ver a dónde va, porque tal como iba la quinta temporada... No va a ser nada como aquello. Para nada. Recuerdo cuando estaba con vosotros en Barcelona en la Eurocon, llamé a esa trama una parodia ridícula y recuerdo a la gente aplaudir en la sala cuando le puse ese nombre porque la verdad fue horrible. Sí, es una vergüenza, pero será mejor en los libros de George, así que... No es difícil que sea mejor. Para nada, un mono ciego podría mejorarlo. Bueno, hablando de Dany y de la compleja trama que se nos presenta en Meereen en Danza de Dragones, en vuestra opinión, ¿a qué dificultades se ha enfrentado George para continuar esta trama y cómo ha afectado esto a la escritura de Vientos de Invierno? Bueno, a ver, la obra se ha vuelto enorme y muy complicada. George pensó que sería una trilogía, luego 4 libros, luego 6, y durante un buen tiempo el plan eran 6 libros, luego 7, y con suerte serán 7 libros, pero quién sabe. Creo que George se ha centrado en terminar la 6ª novela, y lo realista es eso, terminar cada novela y terminarla bien. Él no va a bajar la calidad de los libros. Ya vimos lo que pasó en la serie, decidieron que querían terminar en un cierto punto, pero llegar rápido, y eso estropeó el legado. George ha hablado de esto. Este es su legado, su obra magna, y quiere hacerlo bien, no quiere perderla, no quiere que sea un Juego de Tronos, quiere que se llegue a todo lo que él ha planeado que sea, pero eso le pone la presión y hace que sea difícil que lo haga deprisa, porque está constantemente buscando fallos. Intentando enhebrar la aguja. Creo que intentando equilibrar lo conciso con la calidad. Cuando la historia se fue expandiendo, como hemos visto en Juego de Tronos y Choque de Reyes y Tormenta de Espadas, y por expandiendo no solo me refiero a los hilos argumentales, sino al hecho de que los personajes se iban separando unos de otros, era más fácil, porque no tenían que estar sincronizados. Vimos que el nudo de Meereen iba principalmente de hacer que llegaran personajes en la secuencia correcta y el momento adecuado. Ellos no tenían jetpacks, así que tenía que hacer que sucediera de alguna forma. Creo que lo más complejo de la historia de Daenerys fue el hecho de que ella se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Pero probablemente ahora hay otros personajes que tienen que estar sincronizados. Necesita que la llegada de Dany a Poniente esté sincronizada. Necesita que todo lo que pase con Griff el joven en Poniente esté sincronizado. Necesita que eso pase con Dorne y con el norte y con todo.
Es toda esa implosión de cosas. Ahora él está acercando a todo el mundo hasta que estén en el mismo espacio-tiempo, de manera que encajen y nadie pueda leer el libro y decir: ¿de dónde ha sacado un jetpack para que lo lleve ahí tan rápido? ¿Sabes? Y no estropear a tal personaje, porque no podría estar aquí en este evento, o que pase algo en el orden equivocado. Es hacer malabares con varias bolas en llamas. Sí, totalmente. Es complicado, pero confiamos en Josh, ¿no? Se está tomando su tiempo porque, como has dicho, lo quiere hacer perfecto, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de un personaje del que hemos mencionado antes en el vídeo, que es Euron Greyjoy. En Festín de Cuervos, Euron presenta un cuerno de dragón que es capaz de domar a los dragones, o al menos es lo que él dice. Y en Danza de Dragones vemos que Daenerys Targaryen es capaz de montarse y volar realmente sobre Drogon. Así que nuestro amigo Bill Smile, que ha grabado muchos vídeos sobre la serie Juego de Tronos, por supuesto sobre Canción de Hielo y Fuego, sobre Vikings y otros libros de fantasía, os tenía una pregunta sobre exactamente la sangre valiria, el acero valirio y los dragones, y cómo estos tres están conectados. Muy buenas, Elio, Linda. Mi nombre es Antonio. Tengo un canal llamado Evil Smile donde subo básicamente sobre Canción de Hielo y Fuego, vikingos y entre otras cosas. Y tengo una pregunta específica para ustedes. Muchas gracias lo primero por contestarlo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo hicieron exactamente los valirios para domar a los dragones? Se habla de la magia de sangre, ¿no?, como un elemento fundamental, porque no veo a los valirios yendo a darle un poquito de comida a los dragones todos los días para domarlos, sino veo que hay un elemento mágico que hace que la, importancia de la sangre valiria sea increíble a lo largo de lo que hemos visto en Juego de Tronos y demás, donde el hecho de tener sangre valiria corriendo por tus venas es el factor determinante para que tú puedas domar a un dragón. Entonces, ¿cómo lo hicieron exactamente? ¿Utilizaron magia de sangre? ¿Está conectada con la forma de crear el acero valirio? ¿O es uno de esos grandes misterios que hemos visto a lo largo del mundo de Hielo y Fuego en el que no se pueden explicar? Muchas gracias. Bueno, desde el principio se nos confirma que Targaryens y valirios son los señores de los dragones. De hecho, literalmente tienen sangre de dragones. Ahora bien, si fueron capaces de hacer algún tipo de magia genética, fusiones genéticas para establecer esta conexión con los dragones, no sé. Algo se ha dicho, pero también está el hecho de que los guibernos que vivían en las cuevas o los gusanos de fuego... Sí, los gusanos de fuego. Esos fueron en cierta forma la base de los dragones. Tal vez los criaron cruzándolos. Sí, ellos crearon una nueva especie y sobre si ellos pusieron genes de dragón en ellos mismos o si pusieron sus genes en el dragón... Sí, es extraño. Eso sería obviamente magia muy sofisticada. Sí, suena extraño, pero George ha jugado con la idea de la ciencia ficción más loca. El viaje de recombinación y creación de nuevos seres a partir de material genético, así que es posible. Él habla sobre cómo los magos de fuego pueden esculpir paredes de piedra, esculpir en la carne y la sangre para crear una nueva vida, básicamente. Esta es nuestra conjetura. Tenemos que hablar con George sobre esto, pero lo que ellos consideraban era un dragón. Tendría que leerlo literalmente, pero creo que hay algo de sangre de dragón en los valirios y algo de sangre valiria en los dragones, y eso crea un tipo de conexión. Y no nos olvidemos de los niños Targaryen deformes, sus huevos. Exactamente, de eso iba a hablar, porque es que Daenerys y Rhaenyra tienen hijos que son como medio dragón. Eso es muy extraño. Sí, y volviendo a la pregunta de hace un rato, lo de Aeria en Valiria, cuando su piel empieza como a hervir y a abrirse y tiene esa apariencia como de escamas debajo. Es eso, justamente eso. Es la exposición a la magia de Valiria que se descontrola. De hecho, hace que ella empiece a sacar sus genes de dragón. ¿Realmente se está convirtiendo en uno? ¿Su cuerpo comienza un proceso de convertirse en medio dragón?
Creo que porque estuvo sobrevolando y recibió una dosis muy concentrada de magia. En el mundo de Hielo y Fuego hay unos tipos que se dice que son como hombres y mujeres lagarto o algo así, ¿no? No sé qué sitio, ¿no? Igual son como primos lejanos o algo así, ¿no? Eso en las 1000 islas, creo. Ellos tienen algunos. Eran los primeros experimentos que no funcionaron. Y dejaron ahí en las islas los experimentos, sí, los dejaron ahí. Y huyeron. Se convirtió en una especie de Jurassic Park. Sí, totalmente. Y sí, entonces veo que vosotros creéis que realmente hay una magia de sangre por la magia del dragón, ¿no? Magia de sangre de dragón. Creo que sí. Magia de fuego. Creo que George dijo algo así como que tendríamos más información sobre la sangre Valyria en las próximas novelas. En cualquier caso, estamos esperándolo. Y creo que lo que dijo es que sabríamos acerca de cómo funciona esto de los valirios controlando dragones, por qué algunos pueden controlarlos, son señores de los dragones y otros no, y cómo es claramente hereditario, pero no necesariamente pasa a todos los miembros de una familia. Exacto. Igual que en la genética real, sí. Bien, vamos a continuar hablando de otro posible niño valirio o no, eso aún no lo sabemos. Hablamos de una de las grandes incógnitas de la saga, que es si Griff el joven es realmente Aegon Targaryen o no. Ahora es posible que tengáis datos, que sepáis cosas de la trama que no podéis compartir con nosotros, pero me gustaría saber, cuando leísteis esta trama por primera vez, ¿con qué teoría estabais más de acuerdo? ¿Creéis que es hijo de Rhaegar o más bien un fuego oscuro? Bueno, desde la primera vez que George leyó el capítulo en el que presentaban a Tyrion a la compañía del joven Griff y tenemos esa conversación, creo que George terminó cortando en la versión final. Recuerdo que reaccioné diciendo, oh, Illyrio tiene un pretendiente que está enviando y ese es el gran plan. Y nuestro punto de vista es que el joven Griff, Aegon, es realmente el hijo de Illyrio Mopatis y su esposa Lysena Serra. No creo que sea necesario, pero creo que de alguna forma ambos tienen conexión con los Targaryen. He escuchado una ascendencia a fuego oscuro o una ascendencia de Aeron llama brillante. No creo que sea importante fijarse en esto, porque el punto es que Aegon tiene la teoría de ser rey. Ser un buen rey es cuestión de haber sido criado para ser buen rey. No está en la sangre, sino en el ambiente en el que creces. Él es Aegon porque toda su vida le han enseñado a ser Aegon. Él ha sido criado para ser Aegon. No es falso. A ver, si alguien apareciera como el verdadero Aegon, no habría diferencia entre ambos. Ambos serían Aegon. Esa es mi opinión. No sé si es un fuego oscuro o... Pero no es el hijo de Rhaegar, es Aegon. No, por supuesto. Creo que en absoluto es el hijo de Rhaegar, sino hijo de Illyrio. Esa ropa de niño que le dan a Tyrion era suya. Y ciertamente la inclusión de la estatua... La estatua de Illyrio, sí. Como decíais, el fragmento que se cambió desde la primera vez que leyó George el capítulo al publicarlo, la primera versión hablaba de una espada. ¿Por qué hablan de una espada, no? Así que quizás pensó que la conexión fuego oscuro era demasiado obvia y la quitó, la sacó del texto para que la gente no teorizara, pero nosotros teorizamos igual en cualquier caso, ¿no? Pobre George. Bueno, creo que él sabía que la gente se daría cuenta, pero no quería ser demasiado obvio. Al final somos demasiado frikis, geeks, así que continuamos discutiendo estos temas.
Ok, hemos hablado de Aegon o joven Griff, es uno de esos personajes que nosotros los lectores nunca pudimos ver en la serie de televisión. Si tuvierais que elegir a 5 personajes de los libros que nunca vimos en pantalla, ¿cuáles serían y por qué? Y no podéis decir a Euron, a Daenerys o Cersei porque aparecieron pero estuvieron mal adaptados, no, personajes originales de los libros que no aparecieron en la serie Juego de Tronos. Creo que estamos de acuerdo, el joven Griff debería haber estado. No lo contaremos, pero definitivamente sería uno de los 5. Voy a empezar yo. De las Islas del Hierro, Victarion y Aelo Pelo Mojado, esos porque darían a Euron unos enemigos apropiados y su historia mejoraría. No sería una caricatura. Sí, como una mala versión de Jack Sparrow. Sí, y también una mención de honor a Asha. Porque no había una Asha en... Tienes razón, había una Yara, pero no había una Asha, tienes razón. Sí, correcto, no había una Asha. Y Dorne, por supuesto, que nos hicieron falta personajes de Dorne, como Arianne Martell y Geraldine. Quentin también. No lo habría mencionado, pero me encantó el capítulo del Domador de Dragones y... Sí, a ver, hubiéramos querido tener más personajes que realmente te muestren las tramas, no como los que... Habría sido genial también tener ese dilema de Daenerys. Y finalmente un quinto personaje que no puede ser otro que Lady Corazón de Piedra. Es el que George habría querido que esté. No vamos a discrepar con George en cuanto a ese personaje. Bueno, tristemente llegamos a la última pregunta de esta entrevista. En muchas ocasiones habéis afirmado que George no os ha contado el final de la saga. Sin embargo, tuvimos un final en la serie Juego de Tronos. Y percibimos que hay mucha inquietud dentro de la comunidad de Canción de Hielo y Fuego. Lectores que temen que tengamos un desenlace similar en tramas como la de Daenerys Targaryen o la trama de Bran Stark. Me gustaría saber, vosotros que conocéis mejor que nadie la obra de George y su forma de trabajar, ¿qué le diríais a este sector del fandom que teme que el final de los libros decepcione tanto como el final de la serie? La forma en que se hizo en la serie de televisión fue culpa de las restricciones de la televisión. La decisión de hacer solo 8 temporadas, o sea, HBO y George habían asegurado que serían muchas más. Aunque haya cosas que van a ser más o menos lo mismo, George dijo que tomaran una dirección distinta en algunas cosas y George será fiel a lo que tenía pensado. El giro oscuro de Daenerys va a estar, pero tendrá sentido. No será solo cambiar completamente al escuchar unas campanas. No solo las campanas. No, ella no es un cyborg programado para volverse loco al escuchar un sonido y empezar a masacrar gente. Va a tener sentido. Y sí, inicialmente no pensábamos que Bran en el trono de hierro sería el final. Pero una versión de eso es correcta. Pero, repito, podría ser Bran sin ser Bran, porque, sabes, los cuerpos, por ejemplo, creo que el cuerpo de Bran se quedará donde está. Es difícil hacer que se vuelva a mover. Eso creo. Pero todo tendrá sentido, como los personajes, sus decisiones tendrán sentido,
cómo se desarrollan hasta una conclusión satisfactoria de sus arcos. Y es con eso con lo que George está luchando. Él sabe muy bien que eso le va a tomar tiempo. Debe llegar a cierto número de páginas para que aceptes esos cambios. O sea que a nadie que lea los libros le resulte extraño que Jamie tenga punto de vista o se redima parcialmente, o que no se ajuste a su personaje. Y ese giro en Daenerys, por ejemplo, ¿podrá George hacerlo bien? Por supuesto que puede. Sabemos que puede. Pero es complicado. Es complicado a nivel de los personajes y a nivel de las tramas. Y hacerlo deprisa no fue la mejor elección. Ok. Javi, ¿quieres preguntar algo? Last question for... No. Ha sido increíble. Elio no ha visto las últimas temporadas de la serie, así que bueno, supongo que por eso no responde a la pregunta. ¿No viste nada sobre la última temporada? No, paré al final de la 5ª temporada y he visto fragmentos sueltos cuando Linda me contaba algo bueno o algo terrible. Usualmente era algo terrible. A ver, sé lo que ha pasado. Conozco las reacciones a la temporada final. Para mí, al fin y al cabo, es como si Benioff y Weiss solo hubieran querido terminar, y eso hicieron. Le digo a la gente una y otra vez, sé de gente que los conoce y ha dicho que al terminar la 4ª temporada estaban exhaustos. Dieron demasiado de sí mismos, demasiado. Y creo que parte de la decadencia del show fue el que no hayan incluido suficientes escritores, gente que diera algún otro punto de vista. Intentaron hacer demasiado ellos solos, intentaron terminar el show ellos solos. No sé si por ego o por creer que eran los únicos que podían hacerlo. Creo que se podrían haber apartado y dejar que Brian Kaufman y otras personas fueran los showrunners, que llevaran la serie hasta la temporada 10. Todo el mundo habría sido más feliz, su legado habría tenido un final más feliz. HBO habría estado monetariamente más feliz. Nosotros habríamos sido más felices. Incluso nosotros estaríamos más felices. Me da un poco de pena. Estaban exhaustos y eso los hizo tomar decisiones por su bien y no por el bien del show. Es todo lo que puedo decir al respecto. George no quiere eso. Él quiere que se haga bien. Creo que él está trabajando para asegurar un final feliz. Él está escribiendo para terminar bien la historia, para la posteridad, no solo para la conveniencia de algunos. Totalmente. Sabéis que no tengo las mismas opiniones contundentes que vosotros sobre el final de la serie, que vosotros o que Dani. Dani Maglor también odia totalmente el final de la serie, en niveles Linda de odio, para ser honestos. Pero bueno, por supuesto, pues yo también digo que podría haberse hecho mucho mejor, que fue muy acelerado. Pero tenemos una total confianza en George y, como yo siempre digo, el final de los libros será similar en qué pasa, pero no en cómo pasa. Quizás el destino final de los protagonistas es igual. Si Tyrion está vivo al final de la serie, pues Tyrion estará vivo al final de Canción de Hielo y Fuego. Pero su arco narrativo va a ser totalmente diferente, como el de Sansa, como el de todos los protagonistas, pero quizás acaben en el mismo punto. Pero bueno, lo bonito de estas historias es el camino, no el destino final. Así que yo creo que disfrutaremos un camino mucho mejor en los libros futuros que George Martin va a escribir. Seguramente llegaremos al mismo final, pero con un desarrollo completamente diferente de los personajes. Creo que ese es el punto. Bueno, Elio y Linda, gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido muy emocionante para mí que hayáis estado con nosotros aquí en Crónicas de Poniente. Gracias a los dos. Han sido súper amables de haber aceptado esta entrevista. Espero que para vosotros, para la comunidad de fans, pues todos estamos esperando con muchas ganas y con mucha impaciencia ya Vientos de Invierno. Todos esperamos que pues estos ratitos de charla os ayuden, como siempre, a ir
aguantando más la espera para que llegue ese gran momento que esperamos todos, que es la publicación de Vientos de Invierno, que llegará, seguro, que nadie lo dude, que algún día tendremos Vientos de Invierno. Hasta entonces, aquí estaremos todos para apoyar a la comunidad y seguir trayendo cositas. Gracias, Javi, gracias a Elio y Linda. Mencionar también a mi querida Natalie Flores, que ha estado aquí traduciendo todo para ayudarme un poquito con la entrevista, agradecerle a ella, y además es nuestra traductora oficial del canal, así que aprovecho este espacio para agradecerle que haga ese trabajo. Y sin más, pues despediros hasta el siguiente vídeo. Thank you, Javi, thank you, Linda, thank you, Elio. Our pleasure, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Hasta el próximo vídeo, chicos. Bye, bye. 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 Bye.